Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la integral por sustitución y como integral por sustitución vamos a entender que es una técnica, ¿sale? Entonces, es una técnica de integración la sustitución o cambio de variable y ¿cuándo se utiliza? Cuando queremos que un problema o que una integral se parezca a la fórmula para poder sustituir. Por ejemplo, cuando analizamos la técnica de sustitución, pues podemos tener integral de 7 logaritmo natural de 5x más 6 de x, ¿sale? La fórmula para esto dice que es integral de logaritmo natural de u por du es igual a u por el logaritmo natural de u menos u más c, ¿sale? Cuando aplicamos la sustitución, quiere decir que vamos a tomar todo lo que está después de la función. Aquí la función es logarítmica, ¿sale? Entonces vamos a decir 5x más 6 es igual a u, ¿sale? Y vamos a reemplazar el diferencial de x, o sea, este de x, por du, ¿sale? ¿Y cómo obtenemos du? Pues derivando esto, ¿sale? Y hacemos lo que se le llama la sustitución, de tal forma que si yo tengo du es 5 por 1 es 5 de x, y como de x está sola, pues queda du sobre 5 es igual a dx, ¿sale? Y estando así, ya sabemos que el 7 se saca y queda logaritmo natural de u, porque esto lo cambiamos por u, por du, que lleva un 5 en la parte de abajo, y tratamos de hacerlo más parecido a la fórmula 7 sobre 5 integral de logaritmo natural de u por du. Y si te fijas aquí, hicimos el cambio de variable o la sustitución. ¿Para qué? Para que la integral se parezca a la fórmula y así poder resolverlo de forma inmediata, de tal forma que aquí vamos a tener 7 quintos que multiplica a u por el logaritmo natural de u menos u más c, ¿sale? ¿Cuánto vale u? Ah, pues u vale 5x más 6 y simplemente regresamos al valor original, 7 quintos que multiplica a 5x más 6 por el logaritmo natural de 5x más 6 menos 5x más 6, ¿sale? Más la constante de integración y listo. Podemos decir que es el procedimiento para aplicar la sustitución, ¿sale? Ahora bien, siempre que vamos a trabajar fórmulas y lo vamos a relacionar con una fórmula, vamos a tratar de que en la técnica que vamos a implementar sea una sustitución, que es la más común. También se le conoce como cambio de variable, porque hacemos el intercambio de toda una expresión algebraica por una sola letra, ¿sale? Y al final regresamos a la variable original, ¿sale? De eso consiste la técnica de sustitución. Entonces, partiendo de aquí, podemos analizar la técnica de integral por sustitución en razones trigonométricas. O sea, por ejemplo, si trabajamos la integral del seno de u por du, o sea, vamos a trabajar la razón trigonométrica del seno. En función, la fórmula me dice que es menos el coseno de u más c, ¿sale? Y si te fijas, así es como aparece la fórmula. Cuando trabajamos la integral del seno es menos coseno. Entonces, siendo así, pues si yo tengo un ejemplo que diga integral 7 seno de 5x más 3 de x, fíjate que esto no se parece a la fórmula y vamos a tratar de hacer lo más parecido a la fórmula, de tal forma que aplicamos el cambio de la variable, digo que esto es u y todo lo demás, tanto el 7 y el de x, es de u. Y vemos si me sirve el 7 o no, y si no lo desechamos, ¿sale? Vamos a empezar, ¿sale? U es 5x más 3. La derivada de u es 5 de x. Si aquí hubiese un 5 estuviera genial, pero pues como no es un 5,
Entonces vamos a hacer un arreglo y este 7 lo vamos a sacar, integral, y vamos a poner aquí seno de u, porque ya hicimos el cambio de que 5x más 3 es u, y en lugar de poner dx voy a poner a du, ¿sale? Pero du me dice que es 5 de x y dx está solo, entonces este 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo y voy a tener du sobre 5 es igual a dx. Entonces aquí simplemente agrego el 5 en la parte de abajo y ahora sí voy a poner 7 sobre 5. Fíjate que está en el denominador, lo saco y lo pongo en el denominador. Sale integral del seno de u por du. Ya se parece a la fórmula. Entonces simplemente voy a poner 7 quintos que multiplica a menos el coseno de u más c. ¿Sale? Ahora, este menos lo puedo colocar ahí o lo puedo poner al principio, ¿sale? No pasa nada. Pero aquí ya nada más hay que regresar a la originalidad. 7 quintos que multiplica a menos el coseno de 5x más 3 más c, ¿sale? Y podemos multiplicar, más por menos es menos, 7 quintos por el coseno de 5x más 3 más c. Y listo. Esa es la integral del seno, ¿sale? Así es como se trabaja, ¿sale? Bien, podemos, así como trabajamos la integral exponencial con cambio de variable, descubrimos que se puede hacer de forma directa, ¿sale? Si lo hacemos de forma directa, aquí hacemos un análisis. Fíjate que la integral del seno de u por du es igual a menos el coseno de u más c. Pero para evitar despejes y demás y ahorrarnos tiempo, podemos poner como menos 1 sobre du y siempre va a mantenerse esto, ¿sale? Si te fijas, teníamos integral del seno de 5x más 3. A la integral la acompañaba un 7, ¿sale? Vamos a ponerle el 7, 7, así. Sé que tenemos que sacar al 7, entonces voy a tener 7 y 5 por 1 es 5, menos porque es de fórmula, y ponemos coseno de 5x más 3 más la constante de integración. Y listo, ¿sale? Así de simple podemos definir una estrategia para trabajar la función del seno. Vamos a ver otra igual del seno. Seno de 3x más 6, ¿sale? Sin coeficiente. Dx. 3 por 1 son 3, entonces 1 sobre 3 negativo, coseno de 3x más 6 más c. Yo sé que este es el resultado. Entonces, vamos a hacer la sustitución. U es 3x más 6. La derivada de u es 3 dx. Entonces, du sobre 3 es igual a dx. Ya puedo hacer el cambio y voy a tener integral del seno de u por du que va acompañado de el 3. Al 3 lo sacamos en la parte de abajo y queda 1 sobre 3 integral del seno de u por du. Y ya se parece a la fórmula. Entonces voy a tener 1 sobre 3 que multiplica a menos el coseno de u más c. ¿Sale? Y esto lo podemos trabajar directo. Si te fijas, aquí me queda menos 1 sobre 3 por el coseno de 3x más 6 más la constante de integración y listo, ahí termina. ¿Sale? Entonces, si te fijas, está bastante simple de trabajar con la función del seno. ¿Ok? Gracias.